Primero quiero agradecer a Instante Santo y a Una Solamente por reunirnos y hacer posible este encuentro tan maravilloso. El tema de hoy es el poder de la oración y los procesos de purificación que ocurren a través de la oración. Tenemos que entender que la oración no es una súplica. La oración en realidad es estar de la mano de Dios, porque Dios quiere estar contigo. No le tienes que suplicar amor a Dios, porque Dios te ama profundamente. La oración es ese camino que todos queremos recorrer para llegar a Dios. No sé ustedes, pero en la infancia nos enseñaron que orar era repetir palabras. Y repetíamos esas palabras sin cesar una y otra vez. Y sentíamos que si no las repetíamos adecuadamente, no iban a ser escuchadas. Y la oración es algo completamente diferente. La oración es ese encuentro fabuloso que tienes con Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido traicionados por Dios? Porque le pedimos, Padre mío, ayúdame. Padre mío, quítame esta enfermedad. Que mi hijo cambie, que mi esposo cambie, que el gobierno cambie. ¿Desde dónde está viniendo esta súplica? Desde la necesidad. Y les hago esta pregunta. ¿Acaso Dios no quiere que no sufras? ¿Acaso Dios no quiere que no te falte absolutamente nada? Entonces muchas veces en la oración nos podíamos haber sentido traicionados, porque rezaba, en mi caso, que fui católica, rezaba la oración del Divino Niño, rezaba el rosario, rezaba constantemente y a veces sentía que Dios no me escuchaba. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando en la ecuación, porque a veces sentimos que Dios no nos escucha y la respuesta que vas a obtener es que no sabemos orar y no sabemos conectarnos con esa fuente del amor, porque generalmente le pedimos a Dios, Padre mío, que consiga trabajo, que la persona cambie. Pero ¿acaso le estamos diciendo a Dios, Padre mío, te entrego el miedo por no conseguir trabajo? Te entrego el resentimiento que me hace sentir, los ataques que percibo de esa persona. Te entrego estos pensamientos, estos pensamientos de escasez que me están quitando la paz. Y después pensamos que Dios no nos responde y nos sentimos enojados con Él, porque le estamos pidiendo una súplica. ¿Acaso Dios quiere que tengas cáncer? ¿Acaso Dios quiere que no tengas con qué pagar la colegiatura de tus hijos? ¿Acaso Él desea que haya un terremoto, un maremoto, un huracán? Dios desea que seas feliz. Dios desea que no te falte nada. Pero si no estás dispuesto a observar tus pensamientos, a entregárselos y a llevarlos a esa luz para que Él los deshaga, no vas a poder encontrar eso que tanto anhelas. Y una pregunta que quiero que te hagas ahorita que estás en este instante conmigo. ¿Qué es lo que más deseas en este momento? ¿Acaso no deseas paz? Sí, te escuché, Cari. Paz. Claro que deseamos esa paz. Deseamos ser felices, pero no sabemos cómo encontrar esa paz. No sabemos cómo conectarnos, no sabemos cómo orar. Y en la oración está directamente ligada con el proceso de perdón. Una oración que no te lleve a liberarte de los juicios y de los resentimientos que tienes hacia los demás, no te va a dar esa paz que tanto anhelas. Entonces quiero que entendamos que los mayores obstáculos hacia la paz, hacia ese contacto, hacia esa danza con Dios, son todos estos juicios que hacemos constantemente, todos estos resentimientos, todo este pasado no perdonado con papá, con mamá, todo ese dolor inconsciente, todas esas falsas creencias, todos estos pensamientos de ataque y toda esa culpa. Entonces vamos a hablar a lo largo de la plática cómo liberarnos de esa culpabilidad a través de la oración.
cómo liberarnos de los pensamientos de ataque a través de la oración. Porque la oración se aplica a todo en tu vida. La oración es la escalera al cielo. Entonces el Espíritu Santo es el encargado de sanar tu mente a través de los procesos de perdón. No podemos hablar de la oración sin incluir el perdón, pero es el perdón verdadero, no es el perdón falso, en el que perdonas pero no olvidas, en el perdón que justificas los errores de los demás. En el perdón verdadero, lo que pides ver es más allá del personaje, más allá de los errores de tu hermano. Pides ver la perfecta inocencia de tu hermano, su ser verdadero, la luz de su espíritu. Y aquí viene una palabra muy importante: pido ver. Es la visión de Cristo, es la visión que tenía Jesús, es la visión que tenía el Espíritu Santo. Deseo ver algo que mis ojos corporales no me pueden mostrar. ¿Y qué es ese algo? Es esa visión que te va a dar Dios a través de los procesos de perdón. Cuando estés dispuesto a que Él sane tus relaciones, que deshaga todas esas falsas creencias a través de la oración. Entonces, ¿qué es importante para que una oración tenga respuesta? Primero, que de corazón ya no desees sufrir más. Segundo, que estés dispuesto a escuchar la guía del Espíritu Santo y a permitir que te muestre el camino. Otro punto muy importante: desde este instante quiero que renuncies a dejar de decir que sabes lo que necesitas para sanar, que sabes lo que necesitas para ser feliz, que entiendes el plan. No entendemos nada, porque si realmente el entender hubiera servido, todos estaríamos felices. No habría guerras, no habría odio, no habría ataque, no habría resentimientos. Entonces quiero que hoy, de corazón, abras tu mente y digas: me rindo, que fue lo que hicimos en la oración. Me rindo, Padre mío. Ya dejo de decir que sé, que entiendo. Hoy me rindo y dejo de organizar mi vida y permito que seas tú el que me muestre el camino. Que todas estas imágenes contrastantes que vemos diariamente de enfermedad, de carencia económica, de violencia, ayúdame a ver lo que tú veías. Entonces pensemos por un instante: ¿qué veía Jesús? Acordémonos en la época en que llegó Jesús. Roma, ¿qué había en Roma? Violencia, odio, resentimiento. Pero ¿qué era lo que veía Jesús? Veía más allá del personaje. Tenía la visión crística, veía la luz, el espíritu, la perfecta inocencia. Entonces, a esto nos está llevando la oración. Por eso la oración es la base para los milagros. Sin oración no hay milagros. Y sin perdón no avanzas en el proceso de la oración. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de la oración? Dios. El objetivo siempre es Dios. Porque Dios está en todas las mentes. En una mente que hay miedo, que hay dolor, que hay tristeza, que hay odio, que hay resentimiento, esa mente en ese momento puede dar amor. ¿Puedes dar amor a alguien cuando tienes miedo? Claro que no podemos. ¿Puedes dar amor a alguien por el cual sufres? Entonces aquí te viene a decir el Espíritu Santo: la falsa empatía que tienes con tu hermano te está separando de él. ¿Y cuál es esa falsa empatía? Porque creemos que amar es sufrir por el otro. Creemos que si no sufrimos por el otro es que no lo amamos. Porque así nos enseñaron, porque así aprendimos. ¿Cómo sabes que amabas a ese novio que tenías o a esa pareja que conociste? Ah, porque el día que te terminó, sufriste. Y como sufriste, entonces decías que estabas completamente enamorado y que si no sufriste,
no estabas enamorado. Entonces el ego nos hace una asociación entre que el amor es sufrimiento. Entonces elevamos oraciones al cielo. Señor, ayúdame a cargar esta cruz. Ayúdame a soportar este dolor. Y Dios te dice, hijo mío, no quiero que cargues ninguna cruz. No quiero que soportes ningún dolor. Quiero que me entregues ese dolor para que yo lo reemplace por amor. Quiero que estés dispuesto a llevar a la luz todos aquellos pensamientos que te están quitando la paz. Entonces te hago esta pregunta. Piensa en esa persona, en este momento, en este instante, que te quita la paz. Me vas a decir, no, Juli, son un montón. Bueno, escoge uno. Y te voy a hacer esta pregunta. ¿Quieres tener paz en tu vida? ¿Quieres que se deshaga el miedo? ¿Quieres vivir sin culpa? Esa persona es tu llave al cielo. ¿Cómo que esa persona es mi llave al cielo si es mi victimario, si es el que me roba, si es el que me insulta, si es el que no me entiende? Entonces el Espíritu Santo te dice, pídeme que sane tu relación con esta persona. A través de la oración, pide ver más allá de su personaje. Y hay un requisito muy importante en la oración. No quieras entender, no quieras analizar por qué tu hermano hace lo que hace o por qué tu hermano se comporta de esa manera. Que tu único deseo en la oración sea ver la perfecta inocencia, el ser escondido detrás del personaje, el ser que ve Jesús, el Hijo de Dios, que es perfecto. Entonces, para entender quién es tu hermano, tienes que entender quién es el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Es amor, es luz, somos parte de Dios, pero estamos en este plano físico representando un personaje. Venimos acá, escogimos sin acordarnos a ese papá, a esa mamá, a ese esposo, a ese trabajo, a ese lugar donde ibas a vivir. Y vamos a culpar al mundo por nuestro sufrimiento. Y Dios te dice, hijo mío, estás soñando. Tu realidad, mi realidad, no es esta. Este no es tu reino. Tu reino se encuentra conmigo, en ese lugar en tu mente, llamado cielo, donde solo existe el amor, donde solo existe la extensión. Y Dios te está pidiendo hoy que pidas conocer el verdadero significado del amor. Y la oración es esa escalera para llevarte al significado del amor. Generalmente nosotros tenemos el concepto del amor, del ego, del amor de mamá, del amor por los hijos, del amor al trabajo, del amor a la naturaleza, del amor a la comida, del amor al trabajo, del amor al arte. Y Dios nos dice, hijos, realmente no entienden lo que es el amor. El amor es un estado del ser, donde no hay juicios, donde no hay escasez, donde no hay odio, donde no hay resentimiento. Y a ese lugar es el que quiero llegar cuando voy. Entonces, ¿qué pasa si mi mente está llena de resentimientos? Si mis relaciones están colapsadas, si me siento enfermo, si me siento enojado con Dios, si me siento traicionado, si siento culpa. Esos obstáculos son los obstáculos que me separan del amor. Entonces, si el objetivo de la oración es eliminar esos obstáculos que no me dejan sentir esa presencia dentro de mí. Entonces, ¿cómo oro? Estate dispuesto a ver más allá del personaje de tu hermano. Más adelante vamos a hacer una oración de perdón para que ustedes la empiecen a practicar diariamente. ¿De qué me sirve saber la teología de un curso de milagros, saber la teología
de la religión católica, del cristianismo, del budismo, del cábala, si mis relaciones están colapsadas? Una espiritualidad que no te lleve a sanar tus relaciones y que no tenga como objetivo a Dios es falsa. Una espiritualidad que no te lleve a observar tus pensamientos diariamente, a entregar esos pensamientos al Espíritu Santo, es falsa. Esa es la invitación que nos está haciendo el Espíritu Santo el día de hoy. Entonces el Espíritu Santo te dice un mensaje. Yo voy a trabajar con los símbolos que son importantes para ti. Te pido que me entregues tu vida. Entonces, por ejemplo, he tenido pacientes, porque yo doy terapias basadas en un curso de milagros, que cuando estamos haciendo la oración de perdón, ¿y cuál es la oración de perdón? Traes a tu mente una persona con la cual tienes que sanar. Le pides al Espíritu Santo que elimine todos los juicios y resentimientos que tienes hacia esa persona y que en su lugar pides ver su ser verdadero y la perfecta inocencia y sentir amor por todos los seres, y simplemente después comienzas a descansar en Dios. Descansas en Dios, y en ese descanso en Dios es cuando el Espíritu Santo empieza a borrar, agarra como un borrador y empieza a borrar todo tu pasado no perdonado, todos los sucesos conscientes e inconscientes, los empieza a deshacer el Espíritu Santo. Este mismo proceso ocurre cuando estás haciendo las lecciones del curso de milagros. Lo que pasa es que en esta oración que te estoy compartiendo, tú estás ya trabajando con las personas con las cuales tú ya estás en conflicto. Hay gente que me dice, no, Juli, yo no tengo problemas ni con mi mamá ni con mi papá, es mi esposo. Y le digo, eso es lo que tú crees. Porque siempre papá y mamá simbolizan a nivel inconsciente a Dios. Entonces, Juli, ¿entonces tengo que orar por todos? Sí. ¿Y cómo lo haces? Un día haces oración por papá, un día por mamá, otro día por pareja, otro día por el hijo, otro día por la tía, y vuelve y comienza el ciclo. ¿Y qué haces en esa oración? Pedir que todo tu pasado no perdonado sea eliminado, todos esos juicios y todos esos resentimientos. Y al final de la oración, como vieron al comienzo, empiezas a descansar. ¿Quién es el que está a cargo del proceso? El Espíritu Santo. El tema de hoy son los procesos de purificación que puedes vivir y experimentar cuando haces oración. Entonces, generalmente, los pacientes que vienen a verme, desde el primer día, empiezan a hacer oración de perdón. He tenido pacientes que han perdido seres queridos. Esa misma oración se hace con esos seres queridos. A lo mejor se cambia una palabra. Acuérdense que las palabras no importan. El objetivo es querer ser liberado de eso que estás sintiendo. Eso es lo que estás pidiendo en este momento. Que se dé ese milagro. Ese es el milagro. Cuando has estado dispuesto a que Dios entre en tu corazón y te quite ese resentimiento en ese momento. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Vamos a empezar a hablar de los procesos. Cuando empiezas a hacer los procesos de oración, entonces quiero que trates de percibir al ego como una cebolla. Entonces, en la última capa están los últimos sucesos. Está a flor de piel todo ese odio, todo ese resentimiento. Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo es que empieza a quitar ese resentimiento, eso que ya no soportas a la persona, que hasta si come te molesta como come, te fastidia todo lo que hace. Entonces, a través de la oración, Él empieza a quitar esta parte. Después de un tiempo que llevas orando, entonces ya no ves tan fea a la persona. Porque muchos pacientes en el proceso les digo, a ver, dime algo, alguna cualidad de esa persona. Y dicen, es buen trabajador. Y de ahí no pueden decir una palabra más. ¿Por qué? Porque tu mente está enfocado en el odio, en los resentimientos. Entonces, después de que comienza el proceso de oración, a lo largo de los días, esos errores que veías en tu hermano, ya no te interesan analizarlos ni justificarlos. Y el Espíritu Santo los empieza a borrar. Entonces, ¿cuál es uno de los procesos de purificación que ocurre a través de la oración? Que ese error que veías en esa persona,
ya lo dejas de ver. Sientes que ocurrió algo, que hubo una ofensa, que hubo un robo, pero cada vez más lejano, porque la emoción que generó en ti cuando viviste esa situación empieza a ser borrada cuando empiezas a orar de esta manera. Empieza a ser eliminada. Y si adicionalmente haces las lecciones del curso de milagros, pues estás entrenando tu mente todo el día para entregar todos esos pensamientos que te separan del amor. Entonces, el Espíritu Santo nos da muchas herramientas para que podamos sanar. Otras de las cosas que empiezan a ocurrir en este proceso, porque he tenido pacientes también abusados, es que si ese paciente no tenía un recuerdo, por ejemplo, amoroso de ese papá que abusó de esa persona, a través de los procesos de perdón que hace esa persona con el papá, si ese papá solo tuvo un solo acto de amor, es el único que va a quedar en tu mente. Y todas las secuelas psicológicas de ese abuso se deshacen. Pero ocurre algo maravilloso, que dejas de sentir ese ataque y que empiezas a sentir un amor por ese ser, no por el personaje. No vas a amar al personaje que te atacó, que te violó, que te maltrató, no. Empiezas a sentir un amor que no es de este mundo, porque entonces se deshace la culpabilidad que veías en el otro. Cuando dejo de ver errores en los demás, los errores que hay en mi mente desaparecen y en ese momento se deshace la culpa. Porque una de las principales preguntas que me hace la gente, me dice, bueno, Juli, ¿cómo me libero de la culpa por los errores que cometí en el pasado? ¿Cómo cambio el pasado? Entonces, mucha gente te dice, perdónate a ti mismo. Sí, perdónate a ti mismo. Ojo con esto. El ego utiliza un falso perdón de perdónate a ti mismo. Entonces, ¿cómo harías tú para perdonarte a ti misma por los errores del pasado? Muy sencillo. Los justificarías. Dirías, es que en ese momento mi estado mental no era el adecuado. Entonces, por eso fue que yo no les di tanto amor, porque en ese momento yo no me hallaba, yo no me encontraba. Y te pido perdón por lo que hice y ahora voy a ser una persona diferente y ahora voy a cambiar. Y sí, cometí errores, pero me perdono. Y les dije desde el comienzo, ¿quién hace el proceso de perdón? ¿Mi ego o el Espíritu Santo? ¿Cómo a través de mi ego puedo deshacer el ego? Es imposible. No hay punto de encuentro. Pero si estoy dispuesto a llevar a la luz todos esos pensamientos de culpa también en oración, decirle, Padre, te entrego la culpa por haber insultado a esta persona. Te entrego la culpa por haberlo atacado. Quítame esto. Pido ver su ser verdadero. Que el único canal de comunicación entre este ser y yo seas tú. Y descansas en el amor de Dios. Descansas en el amor de Dios. Esto es una oración de perdón, donde le estás pidiendo a Dios que deshaga los efectos de tus acciones, faltas de amor y la culpa que estos efectos te generan. Y en su lugar pida sentir amor de Dios por la otra persona. Entonces, uno de los principales obstáculos para llegar a Dios es ese deseo de autoflagelarnos por los errores que cometimos en el pasado. Me dices, bueno, Juli, ¿cómo le hago para no culparme por lo que cometí? Esta oración que te estoy diciendo. Pide de corazón que te libere, pero pide sentir amor de Dios por esos seres con los cuales no fuiste amoroso. Esa es la manera de perdonarte a ti mismo. Otra forma de perdonarte a ti mismo. Cuando esa persona que te atacó, que te maltrató, que robó, que habló mal de ti, que te abandonó, y estás dispuesto a hacer esa oración de perdón por esa persona, pedirle a Dios que libere todo ese pasado no perdonado. Entonces, ahí empiezan los procesos de purificación. Entonces, cuando las personas empiezan a hacer esta oración de perdón diariamente, van a ocurrir varias cosas. Generalmente, la primera semana empiezas a tener pesadillas como eso de las 3, 4 de la mañana. Puede que sí, puede que no. Les estoy hablando de los efectos de purificación que pueden ocurrir durante este proceso.
No analizas las pesadillas, no analizas las imágenes, no analices los sueños, no trates de entenderlos. Simplemente dices, Padre mío, pongo esto en tus manos y lo llevas a la luz y sigues descansando. ¿Qué haces al otro día? Te levantas. Padre mío, en tus manos coloco este día. Ayúdame a vigilar mi mente. Que cada vez que yo vaya a hacer juicios, que cada vez que yo vaya a criticar a los demás, dame un mensaje que diga detente. Entrégame ese juicio. No quieras entender los errores de los demás. Pídeme de corazón ver luz. Pídeme de corazón que te libere de lo que estás sintiendo. Entonces, si nos damos cuenta, generalmente las emociones son un indicio del estado mental en que te encuentras. Y esas emociones se detonan a través de los pensamientos. Por ejemplo, trabajo mucho con pacientes con depresión. Y entonces me dicen, Juli, es que tengo ganas de llorar, pero te juro que yo he estado haciendo la oración del perdón. Entonces les digo, a ver, ¿qué te quitó la paz? No, pues que esto del coronavirus, no sé cuándo se va a terminar, que la economía se está colapsando, que pobre gente que está sufriendo. A ver, todos estos pensamientos, ¿de qué vienen cargados? De miedo, de culpa, de escasez, de ira, de enojo, y después empieza la crisis depresiva. Entonces, la oración prepara a tu mente a hacer introspección. La oración es un entrenamiento mental para que empieces a observarte. No sé si se dieron cuenta que cuando empezamos a hacer la meditación, decíamos, deja que tus pensamientos vengan. Y cuando vengan, repite, descanso en Dios o descanso en el amor de Dios. Entonces, están viniendo esos pensamientos y cuando dices descanso en Dios, descanso en el amor de Dios, ¿por quién te estás decidiendo? Por Dios. En ese momento no le estás dando significado a los pensamientos, que es una de las lecciones del curso de milagros. Esto no significa nada, no entiendo nada de lo que veo. Cuando estás en la oración no quieres entender lo que pasó afuera, simplemente quieres descansar, quieres sentir paz. Entonces, ¿cómo vas a encontrar paz en una mente revolucionada? En una mente que planea el futuro, en una mente que quiere controlar todos los acontecimientos diariamente, en una mente que quiere controlar a la pareja, al hijo, al vecino. ¿Cómo puedes encontrar paz? Entonces tienes que renunciar a creer que entiendes. ¿De qué me sirve saber que mi hermano habla mal de mí? ¿De qué me sirve tratar de hacerle entender que está equivocado? El ego te hace creer que cuando lograste hacer entender al otro que está equivocado, el otro va a reflexionar y ahí vas a sentir paz. ¿Y acaso no estoy diciendo que la paz se obtiene cuando se eliminan los obstáculos de culpa, de odio y de resentimiento? ¿Y empiezas a sentir amor por tu hermano? ¿Cómo puedes sentir amor por alguien si quieres que cambie? Entonces, estás supeditando el amor al cambio de tu hermano. Y quiero que entiendas algo. Ese hermano escogió ese personaje. A ver, ¿por qué si son 3 hermanos? Uno es mal geniado, otro es súper alegre y el otro es tímido. Es el personaje que cada uno escogió. Entonces no te vas a pelear con el personaje del otro. Más bien pide ver lo que se encuentra atrás del personaje. Esa divinidad, esa luz, ese ser verdadero. Eso es lo que pedimos en la oración. Entonces a veces he tenido personas las cuales han estado enfrentadas a violencia familiar y me dice, bueno, Juli, ¿cómo me pides que una persona que todo lo que hago le parece mal, que todo lo que digo lo juzga, cuál ser verdadero voy a ver ahí? Entonces la pregunta que le hago es, ¿cómo vas a sentir paz si sigues sintiendo odio por esa persona? Entonces el ego responde, pues cuando cambie, cuando me pida perdón por lo que hizo, cuando se arrepienta de todos sus pecados, voy a sentir paz.
Entonces Dios te está invitando. No quieres entender, no quieres analizar, pero quítame esto que estoy sintiendo. También he tenido muchos pacientes que van a estos cursos catárticos donde les hacen sacar todos sus resentimientos, todo su dolor, y en ese momento lo proyectan afuera y se sienten súper bien y dicen, uy, fui a una terapia súper sanadora, y después entra una depresión profunda. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no está a cargo de los procesos de sanación, nos están deshaciendo. De nada te sirve decir, ay sí, tengo odio por mi mamá, por mi papá, claro, es que mi papá me abandonó, claro, sí, cometí esta falta de amor con esta persona, sí, porque ya lo sacaste a la superficie. ¿Y ahora qué? Entonces, ya sabes el diagnóstico, aquí está la espina clavada en tu mano, ahí está, ahí está. Ya sabes el diagnóstico. Y ahora necesito que el Espíritu Santo te la quite. ¿Y cómo lo haces? A través de la oración, a través del perdón. Entonces, la escalera de la oración va de la mano del perdón, pero es del perdón verdadero, no del perdón falso. Entonces, muchas veces caemos en ese perdón falso, porque fue el que nos enseñaron cuando éramos pequeños. ¿Acaso no te decía tu mamá, vaya, pídale perdón a su hermano? Y el hermano, y vaya, pídale perdón a su hermana. Entonces, sí, listo, me perdonas, te perdono, ya nos perdonamos. Y al otro día volvíamos a pelear. Entonces, ¿qué clase de perdón es ese? Cuando empezamos a entender el verdadero significado de perdonar, entendemos que tu único propósito ante toda circunstancia es tener una experiencia directa del amor de Dios. Porque es el único amor que sana, es el único amor que no pide nada a cambio, es el único amor que no culpa, es el único amor incondicional, infinito, eterno, pleno. Entonces todos estamos aquí reunidos por un mismo objetivo. ¿Acaso no es obtener esa paz? Pero quiero que reconozcas que solo puedes obtener esa paz a través del amor de Dios. Y que tu deseo en este momento, por encima de todo, es el amor de Dios. No es una teología, no es una filosofía, no es decir, los de la tendencia del curso de milagros de tal maestro, hagan una fila. Los del otro maestro, hagan otra fila. A ver, aquí no hay separación, estamos en unión. Compartimos un mismo objetivo. Eso es lo importante. Dios nos muestra muchas herramientas durante todo este proceso. Y esta herramienta de la oración del perdón es la que yo quiero compartir con ustedes. Porque cuando yo empecé el curso de milagros, yo hacía las lecciones y yo decía, bueno, y ahorita que tengo problemas económicos, ¿cómo le pido a Dios? Si no dicen que este mundo no existe, que este mundo es ilusorio, entonces ¿cómo le pido? A ver, a Dios lo único que le tienes que pedir es amor. A Dios tienes que entregarle los pensamientos de escasez, los miedos que tienes. Ahorita que la gente dice que hay crisis económica, entonces, hay crisis económica. Estoy diciendo, hay crisis económica. ¿Qué emoción hay debajo de este pensamiento? Crisis, miedo, escasez. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La crisis económica o el pensamiento en mi mente de que hay crisis económica? Pues el pensamiento en mi mente que hay crisis económica. Entonces nos estamos dando cuenta que son nuestros pensamientos, nuestra forma de ver al mundo, los responsables de cómo me siento. Cualquier pensamiento que me digas en este instante, piensa primero, ¿qué siento? ¿Qué me genera esto que estoy pensando? Detente. Y lo dice el curso de milagros. A la primera señal de ira, de miedo, detente, haz un alto y reconoce, ¿me quiero sentir así? No. Pero nos dejamos como hilo de media. ¿Sientes eso? Entonces mira lo que pasa. Vamos a hablar del proceso mental de los juicios que nos separan de la oración. Haces un juicio. Me cae mal esta persona porque me insultó. Después de ese juicio viene otro juicio.
Entonces, lo que empieza como una pequeña molestia, empieza a crecer. Se convierte en un enojo más grande. Después de ese enojo más grande, empiezas a sentir odio por esa persona. Después de ese odio, tienes deseos de venganza por esa persona. Y después la quieres atacar. Y todo comenzó por un juicio que hice hacia esa persona. Y así con cualquier juicio. Es el mismo proceso de los juicios. Entonces, tú me dices, no, Juli, pero yo quiero llegar a Dios y yo quiero amar, yo amo a Dios. Hay gente que me dice, Juli, yo estoy obsesionada con Dios, yo amo a Dios. Entonces renuncia a los juicios. Renuncia a los juicios. Juli, pero es que yo hago todas las lecciones del curso de milagros y voy en la lección 380 y tantas y tengo depresión. ¿A quién has juzgado? ¿Has hecho las lecciones con el objetivo de llegar a Dios? ¿Con el objetivo de sentir ese amor de Dios por esos seres? Entonces, ahí esta es una parte muy confrontante. Tengo que ser honesto conmigo mismo. Pero no te preocupes, Dios no es duro contigo. Dios sabe que esto es un proceso, que esta es una escalera. Entonces, al comienzo de la oración utilizamos palabras. Entregamos juicios. Cuando vamos avanzando en el proceso, te das cuenta que ya no pides nada. Simplemente tu deseo es conectarte con Dios. Entonces, mis pacientes que empiezan a hacer oración de perdón, me dicen, Juli, pero es que ya no siento resentimientos. Entonces digo, entonces pide ver luz. Si ya sientes que no hay dolor, pide ver luz. Entonces me preguntan, bueno, Juli, ¿cuándo termina el proceso de perdón? Hasta que llegue el proceso de iluminación y el despertar de la mente. Esa es la escalera de la oración. Los que han leído el canto de la oración, ahí está, lo puedes entender. Esa es la escalera, para allá vas, para ese despertar. Porque para que puedas aceptar el amor de Dios, tienes que estar libre de culpa. Porque esa culpa inconsciente o consciente no te deja aceptar el amor de Dios. Te separa por completo del amor de Dios. Ese resentimiento, ese recuerdo doloroso de tu pasado, no te deja aceptar a Dios. Entonces, todas estas barreras y todos estos obstáculos tienen que irse disolviendo poco a poco, paso a paso. Entonces, estamos en la escalera de la oración. Y en esa escalera empiezan a ocurrir cosas maravillosas. Porque se te quitan los miedos a cosas que antes tenías miedo. Por ejemplo, yo le tenía pánico a las alturas. Y de repente un día voy con mi papá a un parque de diversiones y me dice, ¿te quieres subir? Y le digo, va. Y me miraba y me dice, ¿en serio? Digo, va. Bueno, ¿y cómo se me quitó el miedo? No lo sé. Porque empecé a hacer oración de perdón y se me empezaron a quitar las fobias, los miedos, el deseo de controlar. Se empezó a deshacer. Las cosas que antes para mí eran súper importantes dejaron de ser importantes. ¿Y cómo ocurrió todo este proceso? A través de la oración. Me dejó de interesar el dinero, si tengo, si no tengo. Simplemente mi único objetivo es escuchar la guía del Espíritu Santo, no hacer esos juicios, porque esos juicios me quitan la paz. Y no dijimos al comienzo que qué es lo que buscamos todos. Pues buscamos sentir paz. Entonces, necesito que hoy mismo, acabando esta reunión, empieces a hacer oración de perdón. En el chat les voy a colocar el nombre del canal. Nuestros hospedadores les van a colocar el nombre del canal porque ahí está la oración del perdón. Hay muchos videos que hablan acerca de cómo pedir esa guía del Espíritu Santo y la diferencia entre el falso perdón y el perdón verdadero. También les van a incluir mi correo electrónico por si desean que les lleguen información escrita de estas oraciones. Todas estas oraciones que comparto con ustedes fue una respuesta que Dios me dio a mí, porque yo le decía, ¿y cómo oro? Entonces llegó a mi vida a través de este libro. Este libro salió el año pasado, pero se llama El cielo es para todos, el camino, el perdón verdadero. Y salió el año pasado, pero lo contenido en este libro
es lo que llevo aplicando desde el 2011 en todas mis terapias y prácticamente me ayudó a sanar todas mis relaciones, porque está la guía de las oraciones que les estoy diciendo. A ver, el perdón aplica para todo. ¿Qué pasa cuando pierdes un ser querido? ¿Haces la lección 148 y se te quita el dolor porque perdiste el ser querido? No. Padre mío, te entrego el dolor por la pérdida de este ser querido. Elimina todos los juicios y resentimientos hacia esta persona y reemplázalo por tu luz y por tu amor. Empiezas a hacer esta oración con tu ser querido y ese dolor desaparece. Porque cuando pierdes un ser querido, los recuerdos que eran gratos ahora son dolorosos por la nostalgia del ser querido que perdiste. Entonces, al pedir que se te quite este dolor, los resentimientos y esta pérdida, estás haciendo oración de perdón, porque le estás pidiendo al Espíritu Santo que elimine los obstáculos que no te dejan percibir el ser verdadero de esa persona. Entonces, esa es otra oración. Bueno, ¿y qué hago? Me están demandando, Juli, me están demandando, ¿qué hago? Señor, coloco en tus manos esta situación, no quiero entender, no quiero analizar, no quiero juzgar la situación. Quiero que me quites esto que estoy sintiendo y quiero confiar. Y viene una parte muy importante. Siempre que haces oración y entregas una situación la cual está en conflicto, no tienes apego al resultado. No le dices a Dios cómo se va a resolver. No le pides tiempos, fechas. Simplemente confías que Él está a cargo. Y si algunas de las personas implicadas en ese problema en que estás viviendo te genera malestar, haces oración de perdón con esa persona. Y dices, supongamos, estás en un litigio y la persona está mintiendo acerca de ti en ese momento y sientes esa rabia y ese coraje porque está mintiendo. Señor, no lo voy a juzgar, no quiero entender, no quiero analizar. Permíteme ver la verdad más allá del personaje. Quítame esto que estoy sintiendo. Entonces, cuando yo empecé en este proceso, me decían mis familiares, te volviste un tapete. Todo el mundo pasa por encima tuyo. Y les dije, no entiendes. Al contrario. Al entregarle a Dios eso que estoy sintiendo, al negarme a juzgar a ese hermano, dejé de empezar a sufrir. Porque entonces dejaste de ver los errores en tu hermano. Entonces mucha gente me pregunta, Juli, ¿y cómo sé que estoy avanzando en el proceso de perdón? Muy fácil. La respuesta es la siguiente. Pregúntate, ¿qué tanta paz sientes? ¿Qué tantos miedos tienes al día? Entonces ahí sabrás lo que has avanzado en tu proceso de perdón. Sé honesto. Si todavía no te hablas con tu papá, con tu mamá, ¿qué te generan cuando los ves? Ese hijo que se alcoholiza, que es drogadicto. Ahí también se utiliza la oración del perdón. Porque al pedir ver más allá de los errores de tu hermano, estás pidiendo que los errores se eliminen en ti. Esa necesidad que tenemos los padres, los que somos papás, de decir, bueno, ¿qué hice mal? ¿Dónde cometí el error? ¿Qué hice mal? Y Dios te dice, esa no es la pregunta correcta. La pregunta que me tienes que hacer es, Padre mío, ¿qué tengo que hacer para liberarme de lo que estoy sintiendo? Y Dios te dice, en oración, entrégame tu relación con tu hijo. Pídeme ver más allá del personaje. Descansa en Dios. Entonces aquí viene un componente muy importante y esencial, que la oración es un descanso. Porque en la oración el que se hace cargo del proceso es el Espíritu Santo. Entonces, muchos pacientes al comienzo, porque como la mente no está entrenada, entonces están haciendo la oración y terminaron en el súper, o terminaron en la película que se vieron ayer y dice, Juli, vuelvo y comienzo, y les digo, no, simplemente vuelves a tu centro y descansas en Dios. No trates de forzar la oración, no trates de intervenir en la oración, simplemente tu objetivo es Dios y descansar en Dios. Entonces tu mente se tiene que centrar nuevamente en descanso en el amor de Dios y regresas nuevamente a ese lugar en tu mente donde estás descansando. Entonces otros pacientes también me dicen, Juli,
estoy tratando de visualizar la luz y estoy tratando de visualizar, a ver, no tienes que forzar a tu mente, no tienes que imaginarte aves, no tienes que forzar a imaginarte paisajes espectaculares. Antes de todo este proceso yo tomaba clases de visualización, Theta Healing y no veía nada y decían, estoy en el hoyo, no puedo visualizar nada. Y el Espíritu Santo te dice, yo estoy a cargo de lo que vas a ver. Y veo muchos pacientes aquí que los estoy observando y muchos de ellos han tenido experiencias en las cuales tienen imágenes de luz, de Jesús, de María, de una paloma o simplemente destellos de luz en los procesos de oración. Entonces es en este momento en que tenemos que decir, el que está a cargo es el Espíritu Santo. Y algo muy importante, muchas veces cuando haces oración no ves nada, no sientes nada. Y vamos a hablar unas de las características que puedes sentir cuando estás orando, que hay procesos de curación. Todo esto está explicado en este libro y me encanta porque todo esto que está explicado en este libro yo lo he visto en mí y en mis pacientes. Y entonces es maravilloso. Cuando haces oración, puedes llegar a tener experiencias físicas curativas, ¿como cuáles? ¿Sientes calor corporal en el cuerpo? ¿O puedes llegar a sentir mucho frío? ¿Puedes llegar a sentir sensaciones de curación si había un dolor o un malestar? ¿Puedes llegar a tener experiencias de imágenes de luz? ¿Puedes llegar a tener experiencias en las cuales tu cuerpo, tu espíritu sientes como que se te desprende? Tu mente puede llegar en un momento a separarse por completo y tener una experiencia completa donde no sientes el cuerpo, donde el cuerpo desaparece y deja de existir. Entonces, aquí te dice el Espíritu Santo, no asocies, si hiciste bien la oración, por las experiencias físicas que sientes, porque el objetivo de la oración es que te olvides del cuerpo. El objetivo de la oración es que te enfoques únicamente en el amor de Dios. No asocies el cuerpo. Porque entonces a veces los pacientes me dicen, Juli, esta vez sentí la curación y no he vuelto a sentirlo, no he vuelto a tener la imagen. Entonces, así tú no te des cuenta, el Espíritu Santo está haciendo procesos curativos en ti. Entonces, no veas eso. Enfócate en tu deseo de sentir paz. Otra cosa que puede pasar, como al comienzo empiezas a hacer la oración, he tenido pacientes que eran pacientes que tenían muy ocultos los resentimientos, entonces empiezan a sentir enojo e ira esa semana. Y les digo, ojo, si sienten ese enojo y esa ira, simplemente pide que sea eliminada y reemplazada por amor. Otro de los procesos de purificación, y es característico, es que cuando empiezas el proceso de perdón, el Espíritu Santo trae del pasado imágenes y recuerdos. Pueden ser recuerdos dolorosos. Entonces no los vas a analizar, no vas a analizar esos recuerdos. Y lo único que te pido que hagas en ese momento es que los entregues y pidas que sean reemplazados por el amor de Dios. He tenido pacientes, una paciente en especial, que a través de los procesos de oración recordó una violación y que estaba enojada con sus padres porque no la cuidaron. Entonces, entrega ese proceso, lo lleva hacia la luz. A ver, ¿quién es el que está a cargo de que puedas ver ciertas cosas? El Espíritu Santo. Por ejemplo, a veces tengo pacientes con depresión y el Espíritu Santo no les muestra nada. Les digo, no te preocupes, Él está a cargo de lo que tienes que ver o lo que no tienes que ver. Tu única disposición es estar atento a llevar a la luz todos aquellos pensamientos y todos esos juicios acerca de las personas que te pueden quitar la paz. Entonces, esa es otra de las características que pueden ocurrir a través de los procesos de perdón. O algo muy importante, también a través de los procesos de perdón, puedes llegar a sentir, por ejemplo, como les dije, curación de un dolor estomacal, de un dolor físico, pero no es esa la curación donde está ocurriendo. La curación parece que ocurre en el cuerpo, pero no, la curación ocurre en la mente. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. La oración a través del perdón es la forma
de curación de la mente. Y la sanación real es llegar a esa fuente del amor, a ese pensamiento amoroso que es Dios, donde ya no hay distancia entre un hermano y otro. Entonces, al comienzo, en el proceso de la oración, viene un proceso de deshacimiento, que a veces puede ser doloroso. ¿Y por qué es doloroso? Porque tu mente todavía está dividida. Entonces, por un lado, quieres confiar, pero por el otro lado, las imágenes que ves y los juicios que haces te dicen, ok, se lo pongo en manos de Dios, pero yo lo resuelvo a mi manera. Siempre que tú tomas el control, sientes angustia. Absolutamente siempre sientes esa pérdida de paz porque estás aquí o estás allá. Entonces, en la medida en que empieces a orar, en la medida que empieces a practicar, te vas a dar cuenta que tu único deseo en todas circunstancias es escuchar una sola voz, la voz del Espíritu Santo. Y te vas a dar cuenta que las 24 horas del día estás decidiendo qué voz escuchar. Cada vez que dices, esa persona me miró como mal, yo creo que me quiere hacer algo. Ahí, ¿por quién me estoy decidiendo? ¿Por el ego o por el Espíritu Santo? Cada vez que dices, qué mal comportamiento tuvo tu hijo, la verdad, ahí, ¿qué estás haciendo? En ese momento, ¿qué estás haciendo? Estás juzgando, estás decidiendo a favor del ego. Entonces el Espíritu Santo te dice, decide de nuevo, observa tus pensamientos. Es un proceso. La gente me dice, Juli, esto es muy difícil. No, no es difícil. Lo desconocido parece difícil, pero el entrenamiento mental lo es todo. Si eres practicante de un curso de milagros, todas las lecciones del curso de milagros te llevan a dejar de hacer juicios, preparan tu mente para que aprendas a hacer silencio. La otra herramienta que yo les presento en este día son estas oraciones sencillas que se encuentran en el libro que les mostré, que están unas en mi canal, que las quiero compartir con ustedes. ¿Por qué estoy compartiendo esta información con ustedes? Porque el Espíritu Santo quiere llenar tu vida de milagros y el Espíritu necesita que lo empecemos a invocar, pero con una mente dispuesta y abierta a no hacer juicios y a no aguardar resentimientos hacia nuestros hermanos. Ese es uno de los principales obstáculos hacia el amor. Entonces, de corazón, en este momento, quiero que pidas, Padre mío, quiero sanar mi mente, quiero que me ayudes a liberar de todos estos obstáculos que mi mente ha interpuesto hacia el amor. Entonces, chicos, ahora los que estén dispuestos a hacer preguntas y quieran que les responda preguntas, van a haber más o menos 15 minutos en los cuales voy a poder responder estas preguntas con ustedes. Entonces, si hay algunas preguntas, las pueden anotar en este momento. Si no, mientras hacen las preguntas, voy a seguir avanzando, hablando un poco más acerca de lo que es el proceso de perdón y el proceso de oración, ¿ok? Entonces, estoy esperando a ver si sale alguna pregunta. Julieta, tenemos una pregunta por ahora mientras exponen más. Dime. Dice, físicamente me hicieron varias amenazas de hacerme daño a mí y a mi familia, de forma física y económica. Sentía solo compasión. Ahora que soy estudiante, aún así esa compasión me ayudó, pero aún siento mucha herida interior. Es como qué hacer, cómo manejar. Entonces, mira, ¿cómo lo vamos a manejar? Vas a empezar a hacer esta oración de perdón, donde vas a decir, Padre mío, no quiero entender ni analizar a estas personas que me atacaron. Elimina de mi mente el miedo, los juicios, los resentimientos, y en su lugar pido ver luz y sentir amor de Dios. Después de esta petición, todo esto lo haces con los ojos cerrados, vas a empezar a repetir, descanso en el amor de Dios, descanso en el amor de Dios, descanso en Dios. Y la vas a empezar a practicar todos los días, hasta que ya no sientas ese temor. Ojo, para que puedas avanzar en ese proceso y que se quite esa sensación interna que estás teniendo, tienes que complementarlo con la oración de perdón
por esos seres con los cuales estás en conflicto. Porque todo lo que no sanas con tus familiares, con ese papá, con ese hijo, con esa persona, repercute directamente sobre el miedo que sientes hacia otras situaciones. Entonces tiene tu mente que estar dispuesta a sanar con estas personas, pero también tienes que estar dispuesto a empezar un proceso de perdón y de sanación con todos tus familiares. Entonces me dices, Juli, pero esto es un proceso muy largo y ¿cómo voy a terminar? No importa. Generalmente, en nuestro círculo más cercano, hay 6 personas. Generalmente es papá, mamá, hermano, hermana o pareja e hijos. Entonces un día haces oración por uno, otro día por otro día por otro. Cuando termine el ciclo, vuelves y comienzas. Por ejemplo, en este caso especial, donde hubo una amenaza, vas a trabajarla esa todos los días y puedes hacer un día por la noche oración por tu mamá, otro día por tu papá, y esa persona la trabajas hasta que se te quite. En el proceso de oración también hay otra cosa que se llama la oración pura, que también está escrita en el libro que les mostré. Entonces, en la oración pura, tú lo único que deseas es Dios. En esa oración no pides nada. En esa oración lo único que deseas es un instante santo del amor de Dios y descansar en ese amor. Ahí ocurren también procesos curativos muy maravillosos, porque entonces te empiezas a acercar cada vez más a Dios. Pero ¿cómo me puedo acercar a Dios si todavía quiero odiar a los demás? En este caso que tú me dijiste, también he tenido pacientes amenazados de muerte, con llamadas telefónicas que les dicen te tengo vigilado. Empiezan a hacer el proceso de oración y se empieza a deshacer el miedo y han pasado ya 6, 7 años y no les ha pasado nada. Entonces aquí te das cuenta que mis pensamientos o emociones de injusticia por lo que está ocurriendo, el tratar de entender por qué el otro se comportó de esa manera, no me deja liberarme de esos juicios. Entonces ahora en este momento, ¿quién está a cargo de tu vida? El Espíritu Santo. No tienes que hacer nada más sino confiar en Él y orar. Entonces mucha gente me dice, ay Juli, pero todo es la oración. No, uno también tiene que poner de su parte, porque dicen, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo te digo, no, Dios está a cargo y Él te mostrará lo que tienes que hacer. Deja de creerte tu propio autor, deja de creer que sabes o que entiendes. Y así no lo creas. Lo único que se te está pidiendo en este momento es que invoques al Espíritu Santo y que en oración le permitas que Él te enseñe a sanar. ¿Y cómo te enseña a sanar? Entonces al comienzo, que empiezas a hacer oración todos los días, empiezas a ser más introspectivo, empiezas a observar más tus pensamientos y en ese momento le dices, Padre, los llevo a la luz. No quiero entender, no quiero analizar. Y por ejemplo, si estás haciendo las lecciones de un curso de milagros, cuando haces la lección, la idea es que apliques la idea de la lección en ese día. Y si aparte estás haciendo oración de perdón diario por tus papás, vas a empezar a tener procesos de purificación muy fuertes. Una vez a mí el Espíritu Santo me tuvo 3 horas trayéndome todos los resentimientos desde que tengo uso de razón, desde los 2 años. Y venía uno, y venía el otro, y venía el uno. Y estaba haciendo oración de perdón por otra persona. Entonces, ¿qué otra cosa puede ocurrir? Que a lo mejor estás haciendo oración de perdón por una persona y te aparece la imagen de otra persona. Tengo pacientes que dicen, Juli, esta noche estaba haciendo por mi hijo y me empezaron a venir mi tío, mi tía. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? Pide ver luz en ellos. En ese momento está haciendo un canal del amor de Dios. Simplemente pides ver luz y sigues diciendo, descanso en el amor de Dios, descanso en el amor de Dios. Y me dice, Juli, a veces se me botan las imágenes por las personas. Digo, claro, el Espíritu Santo es el que está guiando. Porque muchas veces vienen los pacientes y me dicen que el problema es con el esposo y empiezan a orar y se dan cuenta que el problema era con el hermano, con la mamá. ¿Quién es el terapeuta? Yo no soy el terapeuta, yo soy un canal. El Espíritu Santo es el terapeuta. El Espíritu Santo es el maestro. El Espíritu Santo es el que guía. Él conoce tus miedos más profundos, todos tus pensamientos. Él sabe absolutamente todo lo que necesitas para sanar. Entonces, Él necesita que hoy lo invoques y que en oración dejes que Él te sane. Entonces, ¿qué es la oración? Es una rendición. Entonces, cuando empiezas a entrenar tu mente a orar, lo aplicas diariamente. Entonces, ¿qué haces en la oración? ¿Viene una imagen? Descanso en el amor de Dios.
¿Qué haces durante el día cuando una imagen te contrasta? No quiero entender, no quiero analizar. Dios, Dios. Entonces te das cuenta que el proceso de oración es el mismo proceso que vas a hacer cuando vienen las imágenes. ¿Y por qué cierras los ojos? Porque normalmente le das significado a todas las imágenes que ves. Por eso las lecciones del curso de milagro te entrenan a que no le des más significado a unas imágenes que otras. Al comienzo de las lecciones ese es el objetivo. A que, por ejemplo, te pones, haz de cuenta, el retrato de tu hijo, pones un libro y cuando ese retrato de mi hijo como que no significa nada si es mi hijo. Entonces, de la misma manera, cuando estás orando, tu único objetivo es Dios. Entonces nos tenemos que enfocar únicamente en ese objetivo. El objetivo es Dios. La oración es la vía y la ruta para los milagros. Ese es el mensaje que Dios tiene para ti. ¿Y cuáles son esos procesos de purificación? Les va a pasar en la medida que avancen, en que van a tener experiencias en las cuales no se sienten parte de este mundo, se sienten como afuera del mundo. Vas a empezar a tener experiencias también en las cuales el tiempo deja de tener sentido. Son experiencias internas que no te puedo explicar con palabras. Sabes que los días cambian, pero no lo sientes. Es una sensación atemporal, donde todos los días parecen lo mismo, pero tu mente está enfocada únicamente en tus propios pensamientos. Porque tu mente está enfocada únicamente en el amor de Dios. Y ya no hay otro propósito en tu vida. Empiezas a incluir al Espíritu Santo en la comida, en todas las actividades que haces, y tu único deseo es tener una experiencia directa de su amor. Y esos son los procesos de purificación. Así se manifiestan. En procesos de purificación más avanzados, en experiencias místicas, que están explicadas en este libro, que lo viven los místicos, puedes llegar a tener imágenes de guerra, de lucha, que son como las imágenes que veía Jesús cuando fue al desierto, porque Él purificaba por todos nosotros. Entonces, ¿cuál es tu objetivo en este momento? Aprender a orar y a determinar que la oración es tu herramienta y tu vía a los milagros. ¿Hay alguna otra pregunta o ya nadie tiene más preguntas? Sí hay más preguntas. Pregunta, ¿cómo oro por una amiga a quien le descubrieron cáncer y va a ser operada? Perfecto. Entonces, vamos a ver qué es orar por otro. Cuando tú oras por otro, no pides nada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Espíritu Santo, sana mi mente. Estoy dispuesta a renunciar a todos los juicios y resentimientos y compartir tu amor con esta persona. Entonces, ¿qué necesita esa persona que tiene cáncer? Lo que necesita esa persona es el amor de Dios, ¿o no? ¿Por qué apareció su cáncer? Es el resultado de sus sacrificios, de lo oculto, de lo dicho. Entonces, ¿cómo puedo darle amor a esa persona si yo todavía tengo resentimientos y odio en mi corazón? Entonces tengo que estar dispuesto a no hacer juicios, a no guardar resentimientos en mi corazón, a recibir los regalos primero yo y después compartirlo con esa persona, para que tú seas un canal del amor de Dios con esa persona. Entonces pides ser un canal de luz con esa persona, pero estás dispuesto a renunciar a tus juicios y a tus resentimientos y a compartirle el amor de Dios con esa persona. En el libro El cielo es para todo, había una explicación muy amplia de cómo es orar por otros, pero eso es lo que tienes que hacer por esta persona. Pide ver su ser verdadero, pero ojo, no es suficiente, tú tienes que estar dispuesto a que Dios te sane a ti, porque eso es lo que vas a compartir con esa persona. ¿Cómo puedo compartir amor con una persona si yo todavía no siento el amor dentro de mí? ¿Cómo puedo dar a otros lo que yo no tengo? Entonces, primero tienes que empezar tú a recibir. Y algo muy importante, no te quieres unir al sufrimiento de esa persona. Pides ver su ser verdadero y simplemente descanso en el amor de Dios, descanso en el amor de Dios. Si quieren ampliar más el tema, en este libro lo puedes ampliar, pero así en resumidas cuentas es la oración que tienes que hacer. ¿Otra pregunta hay?
Sí, claro, dice, ¿cómo orar cuando el mayor resentimiento es con uno mismo? Entonces, viene la pregunta, ¿cómo orar o cómo dar? ¿Cómo me perdono a mí mismo? Si has cometido equivocaciones con alguna persona, por eso te cuesta trabajo, porque tienes culpa. Entonces tienes que empezar a sanar tus relaciones. Tienes que empezar a hacer oración de perdón con esas personas, con papá, con mamá, con esos que crees que cometiste errores o que cometieron errores contigo mismo. Porque la culpabilidad te hace sentirte no merecedor, te hace sentir que no tienes derecho a los milagros, te hace sentir que no eres amado. Y hay una oración muy linda que también está en el libro, que quiero que ustedes la empiecen a practicar. Es lo siguiente, resumidas cuentas, con otras palabras es: deshaz los efectos de mis acciones, faltas de amor y la culpa que esto me genera. Pido ver el ser verdadero en esas personas y mi ser verdadero. Entonces, ¿cómo haces para amarte a ti mismo? Solo te puedes amar a ti mismo a través de tu hermano. En la medida en que empieces a sanar tus relaciones a través de la oración con los demás, vas a empezar a amarte a ti mismo y vas a aprender a recibir. Porque lo que compartes con otro, te lo das a ti mismo. Entonces, lo que das es lo que recibes. Y a través de la oración, das y recibes. ¿Otra pregunta? ¿O ya? No, ¿qué más? Dice, mi marido y yo salimos positivos en COVID y me siento tranquila, con certidumbre. ¿Me puedes ayudar con unas palabras? Espíritu Santo, en este momento pongo mi vida, la de mi familia, en tus manos. Elimina de mi mente todo deseo de entender, de analizar. Solo pido tener una experiencia de luz y sentir amor de Dios por todos los seres sin excepción. Padre mío, deseo confiar en ti. Y te invito a que empieces a hacer oración de perdón por ese familiar que te quita la paz. Y pon en manos de Dios tu familia, porque Dios quiere abrazar a tu familia. En este proceso de oración, porque yo soy madre de familia, le enseñé a mis hijos a orar. Ustedes no saben lo maravilloso que es eso. Es el regalo, yo creo que más grande que les puedo dejar. Que si me van a recordar algo, que sea por eso, por nada más. ¿Otra pregunta? Bueno, esta es puntual con el libro. ¿Dónde se puede conseguir y quién es el autor? Mira, el autor del libro se llama Mario Prudhomme. Actualmente el libro salió en México, yo les puedo ayudar a conseguirlo. Esperamos que el otro año salga el libro electrónico. Ustedes me escriben un correo, les van a colocar mi correo ahorita en el chat, por favor anótenlo. Si están en Bogotá o en Colombia, también se les puede enviar, yo se los puedo hacer llegar. Y también aquí en la Ciudad de México, pues también lo puedo hacer llegar. ¿Ok? Entonces ustedes me escriben y yo les digo, ya nos ponemos de acuerdo en cómo obtener el libro. A ver, este libro está inspirado en una experiencia mística que tuvo el maestro que lo escribió, donde pudo entender el perdón como totalidad, porque el Espíritu Santo quiere que sea sencillo el proceso de perdón. Eso no quiere decir que reemplace el curso de milagros de ninguna manera. Es un complemento del curso de milagros, porque el curso de milagros fue un dictado de Jesús, al igual que este libro, pero te da oraciones sencillas, simples. Por ejemplo, yo he tenido pacientes con los cuales solo les comparto la meditación y me dicen, Juli, mi hermano que era indigente, empecé a pedir ver luz en él y en 7 meses dejó las calles. Mi hermano que era alcohólico dejó de ser alcohólico. Ojo, la oración no es para que las cosas de afuera cambien. Estos pacientes venían en oración porque estaban angustiados por lo que estaba viviendo ese familiar. Entonces, el objetivo en realidad, ¿cuál era? Sentir paz, poner en manos de Dios la situación, que en algunos casos ha ocurrido que familiares alcohólicos, después de 40 años de estar en el alcoholismo, dejan el alcohol. Es parte del proceso, pero ¿qué tuvo que hacer ese paciente? Decirle, padre, me hago a un lado, ya no cargo el tratamiento de mi hermano, ya no cargo la cruz por su alcoholismo, lo libero,
por todos los juicios o por todo el sufrimiento que creo que causó a mi familia. No quiero ver errores en él y en su lugar pido ver su ser verdadero. Esa es la oración que está haciendo la persona, la oración de perdón por ese familiar. Llega un momento en que dice, me rindo, Padre, me rindo, ya no cargo a cuestas la cruz de este familiar, lo pongo en tus manos. Y empiezan a ocurrir los milagros. ¿Cuál fue el primer milagro? La paciente. Porque en su mente ya no sufro por ti, hermano. ¿Por qué? Porque cuando tú sufres por la otra persona se siente culpable porque siente que tú sufres por ella. Entonces, cuando yo empiezo a orar, estoy liberándome y estoy liberando a la otra persona. Ya no sufro por ti. Hoy, el único canal de comunicación entre tú y yo es el Espíritu Santo. ¿Otra pregunta? ¿O ya no más? Sí, hay una pregunta más. Dice, ¿cómo sanarme con una hermana que ayudé a venir a Estados Unidos con sus hijos el año pasado y el día parece que yo no existiera? Nunca me llama, no me visita. Le he pedido al Espíritu Santo sanar esta relación, pero no veo ningún cambio. Entonces aquí, qué buena esa pregunta da para 6 horas, pero la voy a tratar de resumir. Mira, aquí hay algo muy importante. Siempre que das algo y esperas, aunque sea el agradecimiento, quiere decir que lo que diste, lo diste condicionado. Entonces aquí la pregunta que te tienes que hacer, en realidad, el que mi hermana me agradezca, el que esté pendiente de mí, ¿me va a dar el amor de Dios y la paz que necesito? Mi hermana es la responsable de mi felicidad. Porque entonces yo sé, esto nos pasa muy comúnmente, porque tú eres amorosa, tú lo hiciste desde el con gusto, con alegría, y esa hermana no te responde como tú das. Entonces cuando empiezas a hacer el curso de milagros, te das cuenta que el único significado de dar es perdonar. Y perdonar es ver más allá del personaje y es ver luz. Que si adicionalmente le quieres dar algo a tu hermana, pues se lo das. Entonces yo doy un taller que se llama El amor sin sacrificio, que es un taller muy profundo, porque cuando tú das cosas que tú necesitas o cosas esperando que las personas respondan a lo que tú das, hiciste un sacrificio. Y cuando haces cosas con sacrificio, se genera un resentimiento. Entonces tú me vas a decir, no, Juli, yo lo hice por amor, de verdad, yo lo hice desinteresadamente. Lo único que espero de esa persona es que sea feliz o que aunque sea me dé las gracias. Y Dios te dice, espera todo de mí. No esperes del personaje de tu hermano. Más bien, haz oración de perdón por esa hermana. Pide ver más allá de su comportamiento. No quieras entenderla, no la quieras analizar. Pide ser liberada de eso que hace tu hermana. Entonces, desde este momento, repite, mi felicidad no depende de ti. Porque entonces imagínense cómo estamos de jodidos. Si el otro comete un error y te hizo quedar mal, ya sufriste. Si el otro se comporta mal con los demás, ya sufriste. Si el otro es indiferente a los regalos que le das, ya sufriste. Entonces estamos jodidos, porque nuestra felicidad depende de la personalidad del otro, del estado de ánimo del otro. ¿Cuántas veces no le dice uno al hijo, ay, me amargaste el día con ese mal genio que tienes? Responsabilizamos al otro por nuestra felicidad. Entonces, yo sé que al comienzo es un poco difícil porque nuestro sistema de pensamiento tiene que empezar a invertirse. Tu felicidad te vas a sentir plena no cuando tu hermana te agradezca, es cuando no necesites nada de nadie, porque estás pidiendo ver el ser verdadero. Y eso es otra respuesta que te da el milagro a través de los procesos de perdón. Me encantó tu pregunta y si tengo la oportunidad y me invitan a dar otro taller acerca del amor sin sacrificio, se van a ir de espaldas. Porque no entendemos el significado del amor. Y vamos a aprender a renunciar a las expectativas. Entonces, las expectativas me hacen generar resentimientos hacia los demás. Entonces, cuando des algo, lo único que espero es sentir amor de Dios por esa persona. No esperes ni las gracias. No esperes que sea feliz. Porque si no es feliz y no te da las gracias, te fregaste.
Entonces, esa sería la respuesta. Espero que te haya respondido. Siguiente pregunta. Esta es la última pregunta. ¿Cómo orar? Porque me van a hacer el examen del COVID-19 por sospecha. Entonces, a ver, ¿cuál es el objetivo de la oración? ¿Que sientas paz o que salgas positiva o que salgas negativa? Hay que tener claro cuál es el objetivo de la oración. Entonces, el objetivo de la oración es liberarte del miedo a que salgas positiva o negativa. Y que pase lo que pase, tú te sientas apoyada y fortalecida de Dios. Entonces, de hoy necesito que renuncies al resultado. Padre mío, en tus manos coloco este examen, que salga lo que tenga que salir, porque tú me guiarás lo que tengo que hacer. Me pongo en tus manos. Y estoy abierta a recibir. No quieras entender cómo te contagiaste, cuándo te contagiaste, quién te contagió. Porque entonces, ¿qué es lo importante? Que pase lo que pase, las imágenes contrastantes de donde vengan, yo no pierda mi paz. Bueno, entonces, ¿ya no hay más preguntas? No, por ahora no hay más preguntas. Bueno, chicos, entonces, este es el taller de hoy. La oración es una escalera. En la medida en que vas avanzando, empiezas a pedir menos cosas del mundo. Te empiezas a identificar menos con tu personaje. Te empiezas a identificar menos con las imágenes que ves. Vas a empezar a recibir experiencias místicas de luz. Vas a tener experiencias de amor que no son de este mundo. Y eso va a cambiar toda tu vida. Porque todos los conceptos que tenías del amor van a desaparecer por completo. Te invito en este momento a que empieces a orar. Está disponible en el canal La Oración del Perdón y también les quiero hacer una invitación muy grande. El poder de la oración es infinito. Los invito a que se unan en oración todos los domingos a las 10 de la noche con el único objetivo de estar dispuestos a pedir un milagro de curación y renunciar a todos los juicios y resentimientos hacia las personas y descansar en el amor de Dios. Pero para que esto tenga efecto, tienes que pedirlo de corazón. Imagínate si 100 mentes se unen y están dispuestas a renunciar, a dejar de hacer juicios y a entregar todo su dolor a Dios. Si esas 100 personas se unen, ¿cómo no van a ocurrir milagros? Entonces, esta oración la voy a subir en el canal, la voy a subir a partir del día lunes en el canal y voy a explicar lo importante que es el proceso de perdón, porque han ocurrido muchos milagros y experiencias de luz a través de esta oración. Les advierto, hay personas que cuando empiezan a hacer en esta oración, como es comunitaria, pueden llegar a tener experiencias, náuseas, mareo. Si eso les llega a pasar, se detienen 3 minutos y continúan con la oración porque son resistencias del ego hacia la oración. El objetivo de la oración es: Dios, no tengas miedo de los procesos que estás viviendo, porque el que está a cargo del proceso de la oración es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesita el mundo para que ya no haya más enfermedades? ¿Qué necesita el mundo para que ya no haya más calentamiento global? Necesita que sus hijos nos unamos en oración con un objetivo de renunciar a todos nuestros resentimientos y a todos nuestros juicios. Cuando mi mente cambie, el mundo cambiará. Entonces, no te preocupes por cambiar al mundo, preocúpate por liberarte y por conectarte con Dios. Entonces va a haber esta oración, ya somos miles que nos estamos uniendo los domingos. Puedes tener experiencias curativas o no sentir nada. ¿Qué va a pasar después de esa oración? Necesito que sigas haciendo la oración del perdón. Si no estás dispuesto a sanar tus relaciones, la curación se detiene. El Espíritu Santo avanza hasta donde tú lo permites. A veces tengo pacientes que me dicen: ay, Juli, pero estar orando. Le digo: lo siento, la oración es la vía para los milagros. Cuando tu mente se acalla y entra en silencio, ocurren cosas maravillosas. Ojo, no te juzgues ni creas que haces mal la oración si eres una persona muy dispersa. Es entrenamiento.
El Espíritu Santo está a cargo de tu entrenamiento. Y bueno, este es el mensaje para el día de hoy. Con todo mi corazón, este fue un encuentro con seres de luz. Y no habló Julieta Peña, habló el Espíritu Santo. Y estoy infinitamente agradecida de tener este espacio para poder compartir, porque mi mayor deseo es que la gente ore y empiece a experimentar. Por favor, si están haciendo la oración del perdón y ocurren milagros, échenme un correíto y me lo cuentan, porque para mí es como mi retroalimentación a través de ustedes. Entonces, ha sido un placer. Un fuerte abrazo con todo mi corazón y espero que hayan disfrutado esta plática y que les haya servido. Y los que quieran el libro, por favor, escríbanme y esperemos que salga electrónico para que sea más fácil compartirlo con todos ustedes. Un beso, mis amores, que Dios los bendiga y me siento feliz, 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 feliz. Julieta, muchas gracias por tu participación y tus palabras tan claras. Te invitamos a